Paz de Cristo, paz de Cristo. Bendecida tarde. Estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Señor Jesucristo a través de esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por permitirnos en esta tarde podernos conectar con algunas pequeñas dificultades técnicas, pero gracias a Dios que ya estamos aquí conectados. Y pues vamos a esperar que se conecten algunos. Mientras tanto voy a estar compartiendo a través de mi perfil personal para que sepan que ya comenzamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a estar moviendo, como les he dicho, la cámara anteriormente para que podamos leer más fácilmente cada una de las citas. Bueno, espero yo que sí se estén viendo, ¿verdad? Bien las citas y que se esté escuchando bien también. Si me pueden hacer el favor de decirme si se está escuchando. Aquí les saluda su hermana en Cristo Jesús, Iris Gastelum de Borboya. Y pues aquí estamos en esta tarde y pues vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios para poder, ¿verdad?, entrar en la materia del día de hoy. Amén. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Amado Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Estoy tratando de acomodar aquí la cámara, nomás que no me lo permite. Aleluya. Bendito sea, Señor. Necesito saber si se escucha, hermanos. Voy a subirle el volumen a Paz de Cristo, hermana. Paz de Cristo, hermana. Quiero saber si se está escuchando bien porque estoy tratando de acomodar la cámara. Pero no me permite y no sé si se está escuchando, si me podrían indicar si se está escuchando por ahí. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana Eunice. Gracias, hermana Kelly, por confirmar. Pues ahora voy a tratar de voltear la cámara. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Desde hace rato estoy batallando para poder hacer esta transmisión. Con la ayuda del Señor en esta hora hay que presentarnos delante de Él para que sea el Señor, aleluya, el que tome control en esta hora. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para presentarnos delante del Señor primeramente y pedirle al Señor la dirección en este tercer estudio. Aleluya. Donde vamos a hablar de la verdad del pecado. Hemos hablado de que la Biblia fue el primer estudio y fue una de las verdades, ¿verdad? Valga la redundancia, que es la palabra de Dios. Vimos en el segundo estudio acerca de la verdad del amor, que es algo que no podemos negar, el amor de Dios. Y en este día vamos a ver un tema un poquito más a fondo, ¿verdad? Vamos a entrar en un tema un poquito difícil, ¿verdad? Pero que es muy necesario que lo tomemos en cuenta, es muy necesario hacerlo conocer, es muy necesario que para nuestra vida, aleluya, traiga un beneficio como lo ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que les están conociendo, aquellos que por primera vez están tomando un estudio, aquellos que por primera vez están escuchando la palabra de Dios, o quizá la han escuchado, pero no han analizado o no han visto, ¿verdad? La enseñanza de la forma en que este día, ¿verdad? Dios la trae a tu vida. Amén. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora, amado Padre, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración.
Venimos delante de tu presencia, Señor, presentándonos delante de ti, Señor. Que seas tú, amado Padre, el que nos enseñe, el que traiga esta palabra que ha de tocar el corazón de cada alma, Señor. Queremos que tu palabra sea conocida, queremos que tu palabra toque el corazón hasta la fibra más pequeña de cada alma, Señor. Te pedimos en esta hora que tú obres poderosamente, que abras el entendimiento y más que el entendimiento también el corazón para que puedan aprender de tu palabra, para que puedan comprender, Señor, en este día la condición del ser humano. Ciertamente hemos visto que eres un Dios grande y maravilloso, un Dios que nos ama profundamente, pero hay algo que necesita saber cada alma y esa verdad es la verdad del pecado. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablándonos. No queremos, Señor, minimizar tu palabra, por más difícil que sea, por más incómoda que pueda ser para la vida de aquel que aún te está conociendo, aún está aprendiendo de ti, Señor. Y queremos, Señor, que con amor cada una de estas palabras que vienen en tu libro nos enseñen de esa condición en la cual vivimos muchas veces el ser humano antes de conocerte, y aquellos que te van a conocer, Señor, que sepan qué es aquello, Señor, o qué es aquella verdad que es tan importante que sepan. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. En este día entonces vamos a hablar de la verdad del pecado. Una verdad que pues nos habla, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver a través de la palabra, que aunque es un poquito incómodo, la Biblia declara con absoluta claridad que es una condición que tiene el ser humano, y es una condición así como el amor de Dios es universal, abarca, ¿verdad? A toda la humanidad. El pecado también es una condición que la Biblia declara con absoluta claridad, como dije antes, que es universal, es una realidad universal, una realidad que toca a toda alma, que toca a cada corazón. Y vamos a ver, ¿verdad? Que no es solo una conducta incorrecta, ni tampoco es un error ocasional que a veces pudiéramos pensar nosotros, oh, me equivoqué. Es una condición espiritual que separa al hombre de Dios. Y esta palabra viene en la escritura, todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Acerca de nuestra condición, y no queremos tampoco, ¿verdad? Muchas veces pudiste haber escuchado, ¿verdad? Que te mandan hasta el infierno, ¿verdad? Pero también esa es una realidad y no queremos suavizar esta verdad, porque solo reconocer la profundidad que hay, ¿verdad? Del problema que tenemos para entender la gracia de Dios en nuestra vida, debemos de entender nuestra condición delante de Dios. Y para esto debemos de saber cuál es la raíz del pecado, cuándo entró el pecado, porque el pecado no fue creado por Dios, sino que entró por la desobediencia del hombre. Y vamos a leer lo que dice Romanos 5:12. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 5:12 y lo vamos a leer. Se encuentra en esta porción. Lo voy a acercar un poquito. Espero que pueda enfocarlo bien. Me fijé en las otras transmisiones que me falló un poquito, ¿verdad? Enfocar, ver la palabra, pero espero que en esta ocasión sí pueda enfocarla un poco mejor. Y aquí la encontramos, el capítulo 5, está aquí marcado, y aquí vemos el verso número 12. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando hablamos de la palabra todos o decimos todos, es una palabra incluyente. Nos incluye a ti y a mí. Incluye a esta persona que está hablando, que soy yo, Liz Gastelum. Incluye, ¿verdad?, mi vida.
incluye, ¿verdad? Que soy una persona que pequé y por cuanto pequé, ¿verdad? Vino la muerte en mi vida, vino una separación y vamos a darnos cuenta de qué clase de muerte está hablando la palabra de Dios o a qué se refiere. Pero conforme vayamos viendo cada una de las citas, y hoy vimos esta cita, ¿verdad? En Romanos 5:12. Y vámonos a ir un poquito más atrás, a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 7. Nos vamos a ir aquí a la palabra de Dios, de capítulo número 3. Aleluya. Vamos a leer el capítulo número 3 de Génesis. Y nos dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el verso primero hasta el verso número 7. Le vamos a dar la página porque aquí llega hasta el número 5. Y dice la palabra de Dios así. Y vio la mujer, perdón, me fui al verso número 7, disculpen. Déjenme lo enfoco mejor. Dice así la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3 nos dice de esta manera, versos primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a leer el verso número 7. 6 y 7 nos dice así. Voy a enfocar un poquito más. Aleluya. Entonces dice el verso número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno como Dios. Perdón. Dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vamos a leer el verso número 7. Aquí se encuentra el número 7. Y dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí es donde empieza la verdad del pecado. Dios le habla a ese hombre, a esa mujer que había criado, aleluya, que él había creado del polvo de la tierra. A ese hombre y a esa mujer les dio solamente un mandato, que no comieran del fruto que estaba en medio del huerto. Y vemos aquí una secuencia de lo sucedido, donde viene la serpiente y habla al corazón de la mujer y le dice, ¿verdad? Que no es verdad que se va a morir, que no es verdad que va a pasar algo malo, ¿verdad? Sin forma parafraseada, lo estoy diciendo en forma un poco más entendible, sino que dice, vas a ser igual que Dios. Y entonces vemos aquí cómo simplemente empieza a envolver a la mujer y la mujer cae, ¿verdad? En esa palabra que le dijo la serpiente y dice que pues tomó del fruto, gloria al Señor, y fue lo que ocasionó la ruptura entre Dios y el hombre. Ahí en ese momento, al quebrar ese mandamiento que Dios les había dado, en ese momento fue cuando entró el pecado. Cuando
la humanidad empieza a tener consecuencias de su desobediencia. Fue una de las cosas que provocó la entrada del pecado, la separación del hombre, porque si se dan cuenta, la palabra de Dios no menciona que cayó muerta Adán y Eva no cayeron muertos. ¿Por qué? Porque no está hablando de una muerte física como la que nosotros conocemos, sino está hablando de esa muerte espiritual o esa muerte que significa la separación de Dios y el hombre, de Dios, que es nuestro creador, y su creación. Aleluya. Y quiero que pongamos atención en estos versos, ¿verdad? En el verso número 6 especialmente, donde se vio la mujer que aquel árbol, uno de los primeros versos, ¿verdad? En el capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos ponemos nuestra vista en algo que está a nuestro alrededor y lo vemos como bueno, como algo codiciable? Y dice, y que era agradable a los ojos? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado con cosas que nos llaman la atención y que nuestro corazón empieza a codiciar? Aleluya. Y aunque aquí está hablando también de sabiduría, dice, para alcanzar la sabiduría, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. O sea, no solamente escuchó a la serpiente, no solamente vio que aquello era bueno, no solamente lo codició, también lo tomó y lo comió. Y no solamente ahí, sino que lo llevó a su esposo, a Adán, ¿verdad? A su marido, dice la palabra de Dios. Entonces aquí es donde entra la condición del ser humano, donde se rompe ese vínculo, esa unión que había entre el creador y el hombre que había hecho, la mujer que había hecho. Y entonces nos empieza a hablar la palabra de Dios del origen del pecado aquí, que entró por una desobediencia. Eso es lo que sucedió. Todo comenzó con una desobediencia. Voy a ver si puedo enfocar aquí el librito que tengo allá, que es uno de los manuales eh, que desde que empecé a conocer la palabra de Dios nos habla acerca de lo que significa, ¿verdad? La desobediencia o cómo fue que entró, ¿verdad? Desde el principio, la desobediencia. Eso es lo que provocó la ruptura entre Adán y Eva con Dios, porque entonces trajo una exclusión. Ellos vivían en un Edén, ellos vivían en un lugar donde ellos no tenían ni que trabajar, no tenían que hacer nada más que disfrutar de aquello que Dios les había dado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla de cómo era esa relación que había entre Dios y el ser humano. Dice la palabra de Dios que se paseaba, aunque no tengo esta cita aquí, se las menciono, ¿verdad? Dice que se paseaba, Dios se paseaba en medio del huerto y ahí caminaba muy tranquilamente y ahí estaba también el hombre y la mujer, su creación, los animales, todo lo que él había creado. Y había una comunión entre el hombre y la mujer y su creador. Entonces, el pecado entra entonces por esa desobediencia, por ese único mandato que desobedecieron. Y entonces esto viene acarrea a nuestra vida algo que llamamos consecuencias, ¿verdad? Del pecado, algo que nos lleva, ¿verdad? Aquello provocó en la vida del ser humano esa separación. Y miramos aquí, voy a ver si puedo enfocar aleluya. Dice aquí que entonces cuando es excluido, ¿verdad? Adán y Eva del paraíso, ellos fueron sacados de ese lugar y entonces vino y produjo dolor, produjo culpa en la vida de ellos, produjo trabajo, porque antes, como mencioné, ellos no necesitaban trabajar, ellos no necesitaban hacer absolutamente nada para que ellos, ¿verdad?, pudieran comer o solventar sus necesidades diarias. Pero por cuanto pecaron, esto trajo consecuencias a la humanidad misma.
Vamos a ver lo que dice Romanos 3:23. Aleluya. Romanos 3:23. Gloria a Cristo Jesús. Y nos dice así de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que provocó la desobediencia del ser humano. Provocó una separación, una destitución, un quitarle un privilegio. Eso significa destituir. Le quitó el privilegio, bendito sea el Señor, de estar en la gloria de Dios, de gozar de la gloria de Dios. Entonces, desde ese momento, la naturaleza humana quedó marcada por el pecado. Entonces, el ser humano aprendió a pecar. Nació con una inclinación hacia el pecado, así dice el Salmo 51:5. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 51:5. Gloria a Dios. Nos dice de esta manera. Aquí lo podemos leer. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En esta porción, verso 5, y nos dice así. Gloria a Cristo Jesús. Salmo 51, verso 5. Me equivoqué de lado, hermanitos, permítanme. Es en este lado, verso 5. Nos dice así. Que me lo reacomodo, deténgame paciencia. Aleluya. Nos dice así. He aquí, aleluya. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. Vemos aquí la condición del ser humano. Gloria a Cristo Jesús. En ese versículo número 5 del capítulo número 51 de Salmos. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es la condición del ser humano. Es lo que vino a provocar, aleluya, el pecado, la desobediencia. Bendito sea el Señor. Pero vemos que hay una paga por ese pecado. Y aunque, como dije antes, no queremos suavizar lo que dice la palabra de Dios, porque es necesario que entendamos la condición que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que resulta cuando nosotros hacemos aquello como lo que hizo Eva, ¿no? Que vio aquello que era bueno? Nosotros a veces podemos encontrarnos con personas que nos dicen, no, pero pues si esto es bueno, ¿qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera suceder si hago esto? O si hago una mentira, si levanto un falso, ¿qué pueda suceder si me tomo esto que está ahí en ese escritorio, que no me pertenece? Y lo miro que está ahí solo y que, ay, qué bonito, es una pluma, qué bonita escribe. Y entonces empezamos a codiciarla y empezamos a tomarla y pues ya, nos la llevamos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con cosas pequeñas como esas o detalles como esos de los cuales pensamos nosotros que no es nada grave, que no trae ninguna consecuencia? Mas la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23. Vamos a leer lo que nos dice en Romanos 6:23. Gloria al Señor, donde nos dice claramente cuál es la paga del pecado. Romanos 6:23 nos dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí nos vamos a parar, porque primero estamos viendo la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que produce el pecado, muerte. Así como el Señor le dijo a Adán y a Eva, no tomen de esto, porque ciertamente morirás.
tenía una consecuencia. Aquello tenía una consecuencia y era la muerte, era la separación, era que aquello que desobedeces o aquello que haces que es contrario a la voluntad de Dios, viene y acarrea muerte a tu vida. Y no estamos hablando de una muerte física, aunque en aquel tiempo, imagínense, estaba ahí en medio del huerto también a un lado, estaba el árbol de la vida. Imagínense que hubiese tomado Eva no solamente el fruto de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento, que hubiese tomado del árbol de la vida eterna. Hubiéramos vivido eternamente en la misma condición, en esta condición en la cual vemos, ¿verdad?, cómo hay guerras, cómo hay eh, violencia, cómo hay tantas cosas que suceden alrededor, cómo la gente se desvía de su naturaleza, cómo desvía, ¿verdad?, el propósito de Dios en su vida. Y Dios viene y te quiere enseñar cuál es esa condición o a dónde te acarrea cuando nosotros hacemos o cometemos algo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Ya vimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y luego dice que penetra y conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestra condición. Él ve nuestras iniquidades y habla que esas iniquidades ha hecho una división. Una iniquidad es aquello que tú haces que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú como varón pones los ojos en la esposa de tu amigo o de otra persona que no te pertenece, la codicias, empieza a haber tentación en tu corazón, eso a Dios no le agrada. El tomar algo que no te pertenece, a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Y nos preguntamos la vez pasada, ¿por qué si Dios nos ama tanto? Porque hablamos de la verdad del amor también. Y decíamos, ¿por qué si Dios nos ama tanto? ¿Por qué permite esto y lo otro? ¿Por qué sucede violencia? ¿Por qué hay guerras? Y entonces hoy nos estamos dando cuenta de dónde proviene el pecado. La verdad del pecado nos habla de esa condición que hay en el ser humano, de eso que hay en mi corazón, de eso que hay en tu corazón, que a Dios no le agrada. Y que Él quiere que entiendas esto. ¿Por qué? Porque Él quiere librarte de lo que sucede o de la consecuencia o de la paga del pecado, que ya leímos en Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Pero vemos aquí que Dios, esas iniquidades o esos pecados, nos dicen que nos separan, nos dividen de Dios. Esto lo dice Isaías 59:2. Vamos a leer lo que dice Isaías 59:2. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver aquí. No sé si lo puedo enfocar. Gloria al Señor. Isaías 59:2. Aquí está el verso número 2. Y nos dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que provoca el pecado. Hay una división entre ese Dios tan grande y amoroso. Ya vimos la verdad del amor de Dios, pero hoy estamos viendo la verdad del pecado. Ese pecado que hace que Dios cubra su rostro para no escucharnos, que hace que nos aparte de Él, porque Él ciertamente nos ama. Grande es su amor, vimos la capacidad de su amor, la vimos en el estudio pasado, pero hoy Dios quiere decirte que te ama tanto, pero no acepta esa condición en tu vida, no acepta
eso que hay en tu corazón. Y es de lo que estamos hablando hoy, de la condición del ser humano, del hombre pecador, de la mujer que peca, de la mujer que codicia, de la mujer o del hombre que toma algo que no es suyo, del hombre o la mujer que tiene un corazón lleno de orgullo, un corazón de falta de perdón, un corazón que guarda resentimientos, un corazón que necesita ser limpio, que necesita ser lavado. Para esto estamos hablando hoy de la condición que tenemos, porque esta es la mala noticia, pero la buena es que Dios tiene una solución para eso y es lo que vamos a ver para el siguiente estudio. Pero no sin antes vamos a ver todo lo que les mencionaba que ocasionó, pues que fue sacado el hombre, ¿verdad? De ese huerto del Edén, lo vemos en el capítulo 3, versos 23 al 24, donde nos habla, ¿verdad? Que Dios lo sacó. Por eso en este capítulo 59, donde estamos leyendo, he aquí, ¿verdad? Nos habla de que esas iniquidades hacen una división entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque desde el principio, al desobedecer, ellos tuvieron una consecuencia, hubo un juicio para Adán y Eva en ese momento, y ellos fueron sacados del huerto del Edén. Esto lo dice en Génesis 3, 23 al 24. Aleluya. Vamos a leerlo. Génesis 23. Aleluya, gloria a Dios. 3, 23 al 24. Vamos a leerlo aquí. Aleluya, gloria al Señor. Ya le encontré aquí la cita, permítanme. Está un poquito mi Biblia que se me cae, pero aquí estamos tratando de enfocar todo de manera que podamos leer bien claramente lo que dice la Biblia. Amén. Entonces aquí está el verso 23 y el 24 y nos dice de esta manera. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Aleluya. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía sobre todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que también estaba ahí el árbol de la vida? Imagínense que hubiesen tomado de ese fruto. Había una razón por la cual les sacó de ahí. Además de la desobediencia, hubo una consecuencia y vemos una de las consecuencias, que entró el trabajo. Vemos, ¿verdad? Que dice que lo echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, pero también dice en el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. La consecuencia, una de las consecuencias también, no solamente la separación entre Dios y el hombre, pero también entró el trabajo. También dentro de eso le tocó trabajar. Entró el juicio y una de las pagas, además de la muerte o la separación entre Dios y el hombre, fue el que tenía que trabajar. Aleluya. En Juan 8:34 nos dice también algo referente, ¿verdad? Al pecado, que el pecado nos esclaviza. Por eso estamos hablando de que cuando estamos hablando de la verdad del pecado, de hablar de nuestra condición delante de Dios, de esa separación, de esa desobediencia que hizo que cayera la condición o la naturaleza del ser humano, bendito sea el Señor, trajo consecuencias graves. Pero otra de las consecuencias es que nos hace esclavos del pecado. Eso dice Jesús en el capítulo 8 de San Juan, el verso 34. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Juan, capítulo 8, verso 34. Y nos dice así. Gloria al Señor. Aquí está.
Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trajo esclavitud al ser humano. Esa es la condición del hombre hoy en día. Es esclavo del pecado. Entonces, es una verdad que no podemos tapar, es una verdad que no podemos minimizar, es una verdad que viene en la palabra de Dios. Y ciertamente, como dije, es un tema un poco difícil porque esta palabra nos confronta y nos hace ver cómo estamos delante de Dios. Esa es la verdad del pecado. Pero vemos más adelante, veremos cómo Dios en su grande misericordia, para que nosotros podamos entender la gracia de Dios, debemos entender esta verdad, la verdad del pecado. Gloria al Señor. Porque la Biblia no mide el pecado por cantidad, no la mide porque si tú hiciste algo mayor o algo pequeño, simplemente para Dios todo es lo mismo. Tanto el hombre que comete, ¿verdad?, un asesinato como aquel que simplemente lo piensa. Para Dios es lo mismo. Para Dios no hay una medida en la cual tú puedas decir como nosotros decimos números, ¿no? Como del 1 al 10, ¿qué calificación me das? ¿Verdad? Decimos a veces. Pero Dios no piensa igual que nosotros. Para Él el pecado es pecado. Para Él aquello que le separa de nosotros, que su amor, ¿verdad? No soporta en nuestra vida, es el pecado. Aleluya. Porque así dice Santiago 2:10, que aquel que ofendiere en alguno de los puntos es culpable de todos. Imagínense, en aquellos tiempos donde se tenía que guardar los 10 mandamientos al pie de la letra, si faltaban a un solo de ellos, eran culpables de todos. Esto lo dice Santiago 2:10. Vamos a leer lo que dice Santiago 2:10. Y nos dice así. Gloria al Señor. Porque cualquiera, Santo Cordero, esa no es la cita. Santiago 2:10. Me fui por el número que está aquí. Disculpen, hermanos. Vámonos a Santiago 2:10. Aquí está. Santiago 2:10. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice así. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué tremendo. Faltar a un solo punto, bendito sea el Señor, es lo que provoca, bendito sea nuestro Padre, que seamos culpables. Porque Dios no soporta el pecado en nuestra vida. Y hay un ejemplo en el cual, ¿verdad? Nosotros he estado hablando de algunos ejemplos. Por ejemplo, si ves una pluma y no es tuya y la miraste, ay, qué bonito color, y ahí está solita, no sé de quién será. Y empezamos a verla y luego ya no solamente la vimos, sino la tomamos. Es un ejemplo sencillo, pero vamos a suponer que por cada año que tenemos de vida, vamos a ver este ejemplo. Si pecáramos una sola vez que pequemos por cada año que tengamos de vida. Supongamos un joven de 20 años, con una sola vez que tuvo un mal pensamiento y ese pensamiento lo tuvo ahí por 20 años de su vida. Vamos a decir que tenía 20, 24, 20, no sé, unos 29 años, ¿no? ¿Verdad? Es muy, muy chiquito. Supongamos que tenga 30 años o 35, qué sé yo. Pero por 20 años que tú hayas estado pecando por una sola vez en tu vida, por cada año son 7,300 pecados, por los cuales seremos juzgados en el día del juicio, porque hay un juicio.
por nuestro pecado. 30 años pecando. Solamente una vez por cada año que pequemos. En 30 años son 10,950 pecados por los cuales tenemos que dar cuentas a Dios. Y así sucesivamente. No nos escapamos los mayores, ¿verdad? Si tenemos entre 50 y 70 años y una sola vez pecamos, entre 18,250 a 25,550 pecados, si no los presentamos delante de Dios. Si no lo confrontamos, ese pecado, esos pecados se van acumulando y son pecados por los cuales seremos juzgados en el día del juicio. Qué tremendo. Qué tremendo. Y es triste, ¿verdad? Esa situación. Gloria al Señor. Podemos de alguna manera hacer un silencio en nuestra vida y ponernos a pensar si en mi corazón ha habido algo. Esto no solamente habla a la persona que no conoce de Dios, también nos habla a nosotros, los que ya conocemos, los que ya sabemos. Bendito sea el Señor. Y nos habla de la importancia que es guardarnos delante de Dios y que no seamos esclavos del pecado. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es dura, pero es para nuestro bienestar. Ya vimos que la palabra de Dios nos enseña y nos prepara para toda buena obra. Nos ayuda a crecer. Bendito sea el Señor. Y entonces Dios, a ti que apenas estás conociendo, que apenas estás viendo todo esto, Dios te quiere invitar a que veas tu condición, porque Dios, como dijimos en el estudio anterior, la verdad, si no lo has visto, ve, busca en esta página, ¿verdad? Y entonces fui alcanzado, y verás ahí una de las verdades más grandes, es que Dios te ama y que ciertamente tenemos esta consecuencia o esto terrible que dice acerca del pecado, pero completemos lo que dice el capítulo 6, verso 3, ¿verdad? 3:20. Vamos a leerlo, lo que dice nuevamente, porque aquí nos da la esperanza, bendito sea Dios. Nos da una esperanza gloriosa. Y eso es a lo que queremos llegar, que no solamente veas tu condición delante de Dios, pero que veas que hay una solución. Y la solución está en Romanos capítulo 6. Aleluya. El verso 23. Y nos dice de esta manera. Primero vemos la mala parte, ¿verdad? Lo que nos toca, ¿verdad? Porque estamos alejados de Dios, porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Él, porque guardamos rencor, porque tenemos en nuestra cuenta o en nuestro haber, tenemos ahí cosas que no son de nosotros, se las hemos tomado, o tenemos en nuestro corazón manchado de algo que a Dios no le agrada. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero viene aquí la buena noticia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el estudio que vimos anterior, estuvimos hablando de la verdad del amor de Dios. Y ahí es donde se encierra acerca, ¿verdad?, de la solución que hay para tu vida, para tu condición como pecador. Cuando leímos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí es donde entra la solución, ¿verdad? Que nos dice que si eres pecador, ¿verdad?, te trae muerte, pero hay una solución, una dádiva, un regalo, que es de parte de Dios, para traerte salvación y vida eterna, para librarte de la esclavitud del pecado. Esa es la buena noticia que te traemos hoy. Ciertamente,
¿verdad? La verdad del pecado nos separa de Dios. La verdad del pecado nos trajo consecuencias a nuestra vida. Gloria a Dios. Pero tenemos la solución en la palabra de Dios, en esa palabra que vimos que su palabra es verdad, donde vimos también, ¿verdad? Que Dios nos trae solución, que aunque hay esa verdad de pecado, que merecemos la muerte, donde el corazón de Dios se rompe, se divide por haberle desobedecido, donde entró el juicio, donde el pecado produjo trabajo, trajo culpa, trajo dolor. Por eso vemos dolor hoy en día, por eso vemos la humanidad perdida, por eso vemos guerras, porque el corazón del hombre está lleno de pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No hay justo ni uno, ni aun uno, dice la palabra de Dios. Pero Dios te quiere traer a una verdad, aleluya, en la cual vamos a hablar la verdad. Bendito sea el Señor. Esa verdad que necesitas conocer tú que no le has conocido, de que hay algo que puede traer a tu vida esa salvación y esa vida eterna, que puede cambiar esa condición de muerte en tu vida y te quiere traer a la esperanza, te quiere traer a la verdad de la salvación. Aleluya. Esa es la verdad que vamos a conocer para el siguiente eh, estudio, donde vamos a ver todo aquello que implica la salvación y que la salvación no viene por el ser humano, sino por Dios mismo, ese Dios que se hizo carne, ese Dios del cual hablamos, su grande amor. Aleluya, que dio su vida por ti y por mí. Aleluya, para que fuésemos salvos. ¿Salvos de qué? De esta condición, de esta verdad del pecado en nuestra vida. Espero que te sea de bendición esta enseñanza. Esperamos en Dios que llegue a tu corazón y que puedas entender cuánto Dios te ama y cuánto Dios está esperando que reconozcas, así como cada uno hemos reconocido que esta condición nos separa de Dios, pero ahora podemos gozar, aleluya, podemos gozar de esa bendición en nuestra vida cuando conocemos la verdad que veremos en el siguiente estudio. No te lo pierdas. Jesús te ama. Dios les bendiga a cada uno de los que se conectaron. Vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de aquellos de nuestros familiares que no conocen la palabra de Dios. Compártele esta enseñanza. A lo mejor por ahí la llegue a ver, la llegue a escuchar y pidámosle a Dios que toque, ¿verdad? Que cumpla el propósito por el cual fue expuesta esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. En esta hora, amado Padre, delante de tu gloriosa presencia, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón en el cual reconocemos nuestra condición delante de tu presencia. Ciertamente, Señor, hemos conocido tu grandeza, hemos conocido tu grande amor. Tu palabra, Señor, nos trae esa solución ante esta condición que nos separa de ti, Señor, que un día nos separó de ti, pero ahora, Señor, hemos conocido tu palabra y cada día, Señor, hemos aprendido más y más de ella. Y queremos hoy compartir esta bendición de tu palabra con todo corazón, Señor, que necesita conocerte. Ahí te presentamos a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de aquellos, Señor, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, Señor, que necesita conocer de tu palabra, que necesita ser alcanzado de tu misericordia. Mira, te presento cada alma, Señor, que llegue a ver esta enseñanza, Señor. Toca ese corazón, toca esa vida, amado Padre. Lo ponemos delante de ti, Señor.
cada alma, Señor, que llegue a entender, Señor, y a comprender ese amor que tú tienes para su vida, Señor, pero también conocer, Señor, esa condición en la cual, Señor, tú no estás de acuerdo, Señor, en el que vivamos. Pero nos da, Señor, tu palabra, Señor, que es esperanza, nos trae salvación, nos trae vida eterna y grandes promesas, Señor. Gracias te damos, Señor, por ello. Bendice a cada uno de los que nos acompañaron, Señor, y aquellos que habrán de ver esta enseñanza en otro momento también, Señor, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermana. Nos escuchamos el próximo martes con la ayuda de Dios a las 6 de la tarde, primeramente, Señor. Amén. Dios me les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.